Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. La segunda parte de la entrevista con el señor doctor Edgardo Maya Villazón, nuevo Contralor General de la República, que anuncié para hoy, será transmitida mañana ante la sucesión de hechos que hoy ocurrieron. Por eso nuestro invitado es el señor Ministro del Interior, el doctor Juan Cristo. Muchas cosas para él. La primera, hoy hubo el primer encuentro entre el santismo y el uribismo. El ministro Cristo se reunió con el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. ¿Cómo fue la reunión, señor ministro? Yamil, muy buenas noches. Fue una reunión cordial, amable, muy franca, en la cual nos limitamos a intercambiar opiniones sobre el proyecto que está discutiendo el gobierno con la Unidad Nacional, que busca fundamentalmente restablecer el equilibrio de poderes en Colombia y hacer un ajuste institucional a nuestra carta para evitar estos choques de trenes y esta cantidad de inconvenientes que se han generado en los últimos años y el desequilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y la gama legislativa del Poder Público en Colombia. Duramos 2 horas discutiendo la iniciativa del gobierno, que tuve la oportunidad de presentarle las ideas fundamentales a él y a la senadora Paloma Valencia de la bancada del Centro Democrático, y ellos a su vez nos expusieron al gobierno algunas ideas que tienen, que piensan plasmar en un proyecto de reforma constitucional de autoría del Centro Democrático que anunciaron que radicarán esta semana. Pero digamos que avanzamos en establecer las diferencias y también las coincidencias entre las distintas iniciativas. A ver, digamos, señor ministro, que la primera diferencia grande es que el Centro Democrático no acepta la eliminación de la reelección. ¿No es así? Así es, Yamit. Como usted recordará, el jueves pasado hicimos un primer acuerdo de gobierno y los partidos de la Unidad Nacional y también con la Alianza Verde en el sentido de eliminar la figura de la reelección presidencial del ordenamiento constitucional colombiano. Hoy el Centro Democrático expresó con toda claridad que ellos no son partidarios de eliminarla, que creen que es conveniente para el país la figura de la reelección presidencial e incluso la reelección de gobernadores y alcaldes, y allí obviamente no habrá acuerdo con el Centro Democrático. ¿Ese fue el único punto, señor ministro, en donde se surgieron diferencias o no? No, hay diferencias en algunos puntos fundamentales del tema de la estructura de la justicia en Colombia, de las facultades y competencias de los organismos de control, pero también hay coincidencias, Yamil. Por ejemplo, el gobierno cree que es sano para la democracia de este país eliminar la figura del voto preferente, que ha generado un costo desmedido de las campañas, desorden de los partidos políticos, que afecta la independencia de los partidos frente al Poder Ejecutivo. Allí estamos en esa discusión. El Centro Democrático comparte esa idea de que son mejor listas únicas y cerradas por cada uno de los partidos, eliminando la figura del voto preferente. También coinciden en que hay que buscar un mecanismo para garantizar la presencia de todos los departamentos del país en el Senado de la República. Hoy, Yamit, tenemos 13 departamentos de Colombia sin representación en el Senado. Yo creo que no hay ninguna democracia en el mundo entero que se dé el lujo de que casi la mitad de sus entidades territoriales no esté representada en una de las cámaras de un Congreso bicameral como el colombiano, y estamos explorando fórmulas para solucionar esa inequidad con los territorios pequeños de este país, con la provincia olvidada, especialmente pensando en que allá es donde tendremos que construir la paz y donde se tendrá que hacer una política de posconflicto, porque allá es precisamente donde hemos tenido con mayor agudeza la guerra colombiana en los últimos 50 años. Pero, ministro, ¿se trata de eliminar la circunscripción nacional o cómo? No, Yamit, se trata de crear una circunscripción mixta, en la que un número importante de senadores siga siendo elegido por el mecanismo de circunscripción nacional, pero a su vez creamos unas circunscripciones departamentales mediante las cuales podamos garantizar al menos
un senador por cada uno de los departamentos de Colombia, para que independientemente de la población de los departamentos, cada departamento pueda contar con una vocería en el Senado de la República. ¿Y cómo se escogen los departamentos que eligen senador, señor ministro? No, garantizaríamos un senador por cada uno de los 32 departamentos de Colombia, Yamit, y a partir de allí hay distintas fórmulas para mirar si se eligen más senadores de acuerdo a la población o el resto de los senadores se elegirían por circunscripción nacional. Aún estamos afinando la propuesta, pero hay un principio de acuerdo del gobierno con los partidos de unidad nacional que vale la pena revisar la figura de la circunscripción nacional para abrir la posibilidad de la creación de una circunscripción mixta departamental y nacional. Ahora, señor ministro, al margen de este tema, la reunión hoy suya con el doctor Oscar Iván Zuluaga, ¿se trató con él las denuncias que hizo en su último número la revista Semana? No, Yamil, no, ese no fue un tema de la reunión. El doctor Oscar Iván Zuluaga no planteó ese tema y por parte del gobierno tampoco fue planteado ese tema en la reunión del día de hoy. ¿Y a usted hablamos, sí, Yamil, de la necesidad de que más allá de las diferencias tengamos un diálogo mucho más fluido y directo con el Centro Democrático alrededor de propuestas muy concretas de la agenda legislativa del gobierno, no solamente en este tema de equilibrio de poderes, en temas como la reforma tributaria que se viene, como la ley de acceso a las tierras en la altillanura, en donde podemos encontrar coincidencias, respetando obviamente la posición que tiene el Centro Democrático frente al gobierno nacional. Y señor ministro, ¿a usted qué le parecieron las denuncias hechas por Semana? Pues la verdad, Yamit, escandalosas. Me parece que lo que demuestran esas denuncias es que efectivamente, no solamente durante la campaña, sino de tiempo atrás, había sectores políticos del país, incluso lamentablemente con la operación Andrómeda, seguramente sectores aislados de la fuerza pública, dedicados a conspirar contra el proceso de paz y obviamente a atentar contra el buen nombre del presidente Santos y del candidato Santos en campaña. Yo creo que es absolutamente necesario que la Fiscalía llegue hasta las últimas consecuencias en esta investigación, que se puedan establecer responsabilidades individuales para determinar con toda claridad quién estaba detrás de una operación que sin duda alguna afecta seriamente la seguridad nacional. Y puntualmente, señor ministro, ¿el gobierno pedirá lo que usted acaba de decir a la Fiscalía? El gobierno, el presidente lo dijo esta mañana, vamos a insistir ante la Fiscalía General de la Nación en que ya con estas revelaciones, ya si el hacker Sepúlveda se ha acogido al principio de oportunidad, se llegue hasta el fondo y se establezcan responsabilidades penales de carácter individual. Esto no puede quedar, Yamil, como un fogonazo electoral, como un episodio más de campaña. No podemos dejar ese tema a un lado, porque se trata no solamente de la manera como se quiso influir en la campaña presidencial, sino además de un tema que, como el de la paz, interesa a todos los colombianos y podemos estar frente a un inmenso operativo de saboteo a la posibilidad de paz en el país, y hay que descubrir quiénes, qué intereses ocultos y qué personas están detrás de esa operación. ¿Y a través de qué mecanismo piensa el gobierno solicitarle formalmente a la Fiscalía su intervención? Bueno, lo hemos hecho públicamente, sí. Yamit, y obviamente vamos a evaluar también qué otro mecanismo podemos utilizar. Vamos a hacer esa evaluación con el señor presidente de la República, pero no me cabe la menor duda que la Fiscalía General de la Nación está en esa tarea, que esa es su responsabilidad, ese es su compromiso con la sociedad colombiana. Vuelvo, insisto, pensando más allá del presidente Santos, más allá de la campaña presidencial, en lo que significa para el país la posibilidad que tenemos más cerca que nunca de alcanzar la paz y los intereses ocultos que puede haber detrás de estas maniobras para frustrar este sueño de millones de colombianos. Pero digo, señor ministro, es que el asunto está sumamente grave.
que uno dice, hombre, esto no puede quedarse en que usted o el presidente o otro ministro haga declaraciones, sino uno dice, hombre, debería haber un documento oficial preciso, un documento. Sí, a mí usted puede tener razón y vamos a evaluar en los próximos días las acciones del gobierno, pero lo que puedo decirle es que hay realmente mucha preocupación en el gobierno nacional sobre estas revelaciones y Yamí, durante la campaña tal vez quiso pensar que todo esto era simplemente un tema de redes sociales, de algunos desadaptados jugando con campañas negativas frente al candidato Santos o frente a figuras de la campaña del presidente Santos, y aquí hay mucho más de fondo, como lo señalan estas revelaciones del hacker, y vuelvo e insisto, el gobierno utilizará todos los medios a su alcance, respetando la autonomía y la independencia de la Fiscalía, para pedirle a la Fiscalía, que es la autoridad correspondiente, que no se vaya a quedar en el camino y que tiene que llegar hasta el fondo en este asunto y castigar a los responsables de estas conductas criminales. Ahora, ministro, tenga la gentileza de usarnos un minuto para presentar las noticias que CMI divulgó hoy en sus teléfonos celulares, y ya regreso con usted en un segundo. Señor ministro, de otra parte, ¿qué fue lo que hubo esta mañana que se realizó un allanamiento a una unidad de protección aquí en Bogotá? La Unidad Nacional de Protección es una entidad creada recientemente por el Gobierno Nacional para buscar la protección de víctimas, de defensores de derechos humanos, de funcionarios públicos en todo el país. Ya mira, allí se concentra lo que es todo el sistema de protección del Estado colombiano. Está dirigida por Andrés Villamizar desde hace un tiempo, y en la última semana una investigación, una indagación impulsada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, nos ha llevado a unas conclusiones muy preocupantes de hechos de corrupción que presuntamente se estarían cometiendo al interior de esa unidad por funcionarios de nivel intermedio y algunos funcionarios de nivel alto, sin incluir obviamente al director de la unidad, que serían responsables de esos hechos de corrupción. La Fiscalía avanza en esa investigación, esperemos que sean ellos los que le den a conocer a la opinión pública los resultados de la misma, pero de parte del Ministerio del Interior y del Gobierno Nacional, la Fiscalía ha contado con todo el apoyo y con todo el compromiso del Gobierno para llegar hasta las últimas consecuencias en esta investigación. Señor ministro, nuestra pregunta final. A propósito de últimas consecuencias, ¿usted es partidario de que se solicite a la Fiscalía por parte del gobierno que usted encarna ir hasta sus últimas consecuencias, ese organismo, en la investigación de las denuncias hechas por la revista Semana? Yo creo que es lo menos que esperan los colombianos, Yamit. Esto, vuelvo e insisto, no pueden quedar unas dudas, unos cuentos, unos rumores, unas declaraciones del hacker deslegitimadas por otros sectores políticos. Hay unas víctimas también de esas actuaciones del hacker que, según él, fueron orientadas por la campaña presidencial del Centro Democrático, y yo creo que esto no se puede quedar simplemente, vuelvo y digo, en un fogonazo electoral o de campaña. Hay que llegar hasta las últimas consecuencias, y obviamente el gobierno será el primero en pedirle a la Fiscalía General de la Nación que actúe en consecuencia. Señor Ministro del Interior, doctor Juan Cristo, muchísimas gracias por sus minutos conmigo. Continúe usted en sus reuniones con la bancada para los demás temas que faltan en este momento por discutir sobre la reubicación de los poderes en Colombia. Muchas gracias, Yamil, a usted un saludo muy especial. Gracias, ministro, muy amable. La pregunta para nuestros televidentes es el último tema planteado con el ministro Cristo. ¿Ustedes son partidarios de que las denuncias de la revista Semana
no sean, como dijo el ministro, un fogonazo periodístico, sino que se investigue hasta sus últimas consecuencias. El resultado del sondeo saldrá al final de la emisión.